Bueno, entonces continuamos un poco. Entonces la idea, digamos, de que nosotros obtengamos información relevante que pueda ser, digamos, de la cual se puedan sacar inferencias respecto a la población, tiene que ver justamente con cómo nosotros establezcamos los parámetros de estudio. Entonces acá tiene que ver justamente con el tema de la selección de la muestra. Es de la primera... Hola Benzo, ¿quieres participar de la clase? Les presento a mi gato. Hola gordo, muy bien, ahí está. Bueno, una, de las, una de las cuestiones importantes para poder decir que nuestros datos muestrales representan los de la población tiene que ver justamente con las características de esta muestra, donde el tamaño de la muestra es importante, pero no es lo único que importa, ¿sí? Entonces vamos a ver justamente qué es el muestreo. El muestreo es el trabajo, es el trabajo previo que yo hago antes de la recolección de datos, y en ese sentido toca la estadística descriptiva, porque hablamos que tiene que ver con la recolección, el ordenamiento y el análisis de datos muestrales. Tiene que ver con, bueno, cómo yo voy a hacer para elegir a quiénes medir. Si yo quiero sacar determinada característica, estudiar determinado tema, si quiero estudiar, por ejemplo, qué sé yo, siempre tomo los ejemplos de la depresión. Si quiero estudiar la depresión, ¿a quién voy a medir? ¿Quién va a ser mi población? Todo el mundo, perfecto. Bueno, todo el mundo es una población muy grande. Entonces, ¿cómo puedo tomar datos de una parte? Pero no puedo tomarle una escala de ansiedad de Hamilton y depresión a todo el mundo. Tengo que tomársela a un grupo de gente. Bueno, ¿a quién se la tomo? Esto tiene que ver a cómo definir la muestra. Sin caer justamente en, por ejemplo, Piriola va a hablar de las muestras autoseleccionadas y el sesgo de las encuestas. Él va a empezar así, un poco a hablar sobre estadística. Pero bueno, entonces acá tenemos que ver justamente que la muestra va a ser cualquier subconjunto de una población y va a ser siempre referencia a esa población de la cual es parte, ¿sí? La muestra, los datos muestrales no nos importan per se en general, sino que nos importan por qué se refieren a una determinada población. Entonces voy a tener acá diferentes valores que tienen que ver justamente con si los datos provienen de una muestra o de una población. La única manera de conocer las características reales de una población es a través de un censo, ¿sí? El censo es la medición de una característica en toda la población. Esto es muy difícil de obtener y requiere demanda muchísimos recursos. Por eso generalmente los censos se hacen cada 10 años y el que lo hace es el Estado Nacional. No lo hace ninguna encuesta privada. Cuando las encuestas privadas justamente hacen determinadas, cuando hacen, qué sé yo, intención de voto o encuestas de opinión, a determinada muestra, a determinada característica. Pero por ejemplo eso, si yo llamo por teléfono a la gente para preguntarle a quién va a votar al teléfono fijo de la casa, bueno, hoy por hoy los jóvenes no tienen teléfono fijo. La mayoría de la gente no tiene, yo no tengo teléfono fijo y tampoco soy tan joven, entonces yo no voy a estar en esa muestra. Y en realidad la gran mayoría de la población actual no va a entrar en esa muestra. Entonces, que yo haga una encuesta telefónica, teléfonos fijos de la intención de voto, ¿qué me va a reflejar? Entonces, el tipo de muestra, el de forma de muestreo es fundamental. Ahora, yo tendría que preguntarle a todo el mundo a quién piensa votar. Eso es un censo y esas son las elecciones. Entonces, realmente nosotros no tenemos censos. Los censos los que nos van a permitir tener es lo que se conoce como el parámetro. El parámetro es el valor que toma determinada variable en toda la población. Si yo quisiera saber la altura de los argentinos, tendría que medir a todos los argentinos y el promedio de altura va a ser, este es el promedio de altura de todos los argentinos. Generalmente yo no tengo esa capacidad. Por ejemplo, la altura está relacionada con la dieta y además con cuestiones genéticas, pero por ejemplo en países europeos como Alemania, el promedio de altura poblacional ha aumentado a lo largo de los últimos 30 años. Además de que, por ejemplo, los escandinavos son más altos, también se ve un aumento creciente que tiene que ver con la mayor cantidad calórica que toman, que ingieren. Por ejemplo, estoy diciendo es cierto lo que digo, pero estoy diciendo cualquier cosa, pero tiene que ver con, yo solamente voy a saber la altura total si mido a todos. Generalmente no los hago y voy a decir, bueno, voy a medir algunos y voy a sacar inferencias. Esto tiene que ver con la estadística inferencial. Entonces el parámetro es el promedio de altura de toda la población.
Yo lo puedo es obtener una muestra y sacar el promedio de altura de esa muestra, y esto va a ser llamado estadístico. Este es un estadístico, no es un parámetro. Es un estadístico que va a representar ese parámetro. Yo lo que puedo hacer a través de la estadística justamente es decir, voy a plantear, este es el promedio de la muestra, y yo voy a poder decir que en función del tamaño de la muestra y de la forma de muestreo que utilicé, que el parámetro poblacional va a estar entre este y este intervalo. O sea, si este es mi promedio, o sea, si esta es la altura promedio de mi muestra y está bien hecha, yo voy a poder decir, el promedio de altura de los argentinos, según mi muestra, es de 1,68. Más o menos con una probabilidad de error de tanto. Y voy a poder decir, con mi probabilidad de error, que depende de mi tamaño de muestra, voy a estar tan o cuan seguro de que el parámetro real, o sea, el valor promedio real de la población, va a ser entre 1,50 y 1,78, pongámoslo. Es decir, yo no voy a saber cuál es el parámetro real, pero la estadística me permite decir, mira, con el 90% de seguridad, con el 95% de seguridad, con el 99% de seguridad, yo te puedo decir que el promedio real, el parámetro real de los argentinos es entre 1,50 y 1,78. ¿Cuál es de todos esos posibles valores? No lo sé exactamente. Te voy a decir, mi promedio muestral es este, pero este no es el promedio de los argentinos. El promedio de los argentinos es alguno que va a estar acá. Y eso es lo que hace la estadística inferencial. Entonces, esto es importante que uno sepa, porque cuando uno lee trabajos, dicen, no, porque el promedio tal y el valor este, el valor lo otro. Bueno, pero son tus valores muestrales. Y vos después vas a establecer parámetros e inferir cosas y vas a discutir sobre cuestiones poblacionales cuando en realidad vos tenés datos sobre esto. Entonces es importante discriminar entre valores que son estadísticos y valores que son parámetros. Los parámetros generalmente no los conozco y los estimo, y los estadísticos los calculo. ¿Sí? Los parámetros van a estar representados en letras griegas, mientras que los estadísticos van a estar representados en letras comunes, latinas. Bien. Y esto también tiene que ver un poco con los diseños experimentales, ¿no? Yo le dije, el tamaño de la muestra importa, pero no es lo único que importa. El tema del diseño experimental, el tipo de diseño que yo voy a hacer también, si el diseño está mal hecho, yo no hay forma de que lo solucione. Entonces, diseños experimentales vamos a tener estudios observacionales. También acá vayan otra vez a repasar metodología, pero hay tantas calificaciones de tipo de estudio como epistemólogos y metodólogos hay, ¿no? Yo me crié con la de Sampieri y en realidad después en realidad ahora lo que yo pienso es que hay que tener en claro cuáles son tus objetivos de investigación y tener muy en claro cuál es la mejor forma de lograr esos objetivos y tener como ideal el verdadero experimento. Y el verdadero experimento sí hay cierto consenso que requiere por lo menos una medida previa, una medida posterior y al menos un grupo control. Esos son como la estructura mínima del experimento. Y hay que hay que ir a eso, pero bueno, la realidad tiene sus limitantes y no siempre podemos hacer experimentos, entonces es metodología, todo metodología. Bueno, el estudio observacional es justamente, primero para mí es muy a grosso modo la edición que hace Triola, pero esto no es metodología, es estadística. Esto está en Triola. Va a decir que están los estudios observacionales y los experimentos, y va a decir que la diferencia tiene que ver con la manipulación. En los observacionales yo no manipulo, simplemente mido, y en los experimentos yo al menos manipulo la variable independiente, y esto va a ser conocido como la manipulación de la variable independiente, va a ser el tratamiento. Entonces en los experimentos tiene que haber un tratamiento. Esto cae corto, ¿sí? En un experimento tiene que haber un tratamiento, un control, tiene que haber una manipulación, tiene que haber una medida previa y una medida posterior. Esos 5 elementos constituyen un experimento. Si no, tenemos un cuasi experimento. Pero para términos estadísticos, entender la diferencia entre los estudios observacionales y experimentales, como aquellos en cuales yo simplemente observo y mido, y entre aquellos que manipulo, es de alguna manera suficiente. No son experimentos, sépanlo, no vayan a escribir fue un diseño experimental. A lo sumo fue un diseño cuasi experimental. O sea, a no ser que hayan hecho esas 5 cosas, pero generalmente no las hacemos, va a ser un cuasi experimento. Pero sí son diseños por lo menos de corte experimental
o vamos a llamarlos de corte manipulativo. ¿Que esto qué me da? Me da cierta confianza respecto de que el efecto que yo mido se debe al tratamiento. En cambio, cuando yo simplemente mido y relaciono dos cosas que suceden naturalmente, voy a decir, bueno, yo relaciono esto con esto, que suceden naturalmente, pero yo no lo manipulé, y no solamente sucede eso, sino que en la vida real suceden un montón de otras cosas que yo no voy a saber del todo cuál es la causa de la resultante. Entonces yo en estos estudios observacionales voy a poder establecer relaciones, pero esas relaciones no van a ser causales. Y eso es importantísimo y es fundamental, porque la mayoría, sobre todo en ciencias sociales, sobre todo en psicología y sobre todo en divulgación y sobre todo en periodismo, establece relaciones como si fuesen causales, y realmente lo único que tenés son datos observacionales que vos mediste. ¿No sirven para nada los datos observacionales? Sí, sirven para un montón de cosas, pero son datos observacionales y no permiten establecer causas. Esto me cansé de decirlo en método, me cansé de decirlo en historia de la psicología científica, y me voy a cansar de decirlo acá, que tiene que ver con las conclusiones que nosotros sacamos. Y por favor, lo que yo les pido es que, más allá de esta materia, que piensen estas cosas cuando leen a Freud, cuando leen a Miller, cuando leen a Piaget, cuando leen a todos, ¿sí? Piensen cómo sacan conclusiones y de dónde sacan las conclusiones y cómo hicieron para sacar esas conclusiones y cómo construyeron ese dato. Entonces, en la construcción de ese dato está todo. Entonces muchas veces sacan conclusiones causales, que en realidad yo no tengo forma de establecer relaciones causales porque no manipulé ni controlé. O sea, el tratamiento, yo agregaría la palabra tratamiento, control. Porque donde hay un tratamiento tiene que haber un control. Un control es justamente aquel que no recibió el tratamiento. Entonces yo puedo establecer diferencias entre los controles y los tratamientos. A uno le doy un antidepresivo, a otro le doy un placebo. Eso es un control, un placebo y un tratamiento, un antidepresivo. Bien, esto da para charlarlo y en vivo discutiríamos. Menos mal que esto es virtual, porque si no, no podríamos cubrir ni un cuarto del programa. Así que yo simplemente les tiro. Los charlamos en las consultas si les parece interesante y lean por favor o hagan lo que quieran. Bien, después dentro de los diseños experimentales, otra forma de clasificarlos tiene que ver con cómo son respecto del tiempo. El más común de los estudios es el transeccional, lo va a llamar Triola, es más conocido como transversal, que es la foto. Yo saco una foto en determinado momento. Por ejemplo, yo quiero saber, a ver, voy a sacar algunos de los proyectos que armaron los chicos en metodología de la comisión D, de la que ustedes no son. Uno de los chicos quería ver la relación entre el estrés y el tema de la pandemia, ¿no? Si el tema de tomar clases virtuales obligatoriamente y no estar acostumbrados a hacerlo incrementaba el estrés de los estudiantes ante la situación académica. Entonces, en realidad, y planteaban, bueno, una encuesta donde se hacía una encuesta sobre estrés educativo, y otra cuestión que tenía que ver con la situación académica, y trataban de relacionar esas dos cosas. Bueno, eso es una foto de lo que está pasando ahora. No es un estudio es un estudio justamente, transversal. No es un estudio ni prospectivo ni retrospectivo. Son estudios que describen una situación en este momento. Después vamos a tener estudios que van para atrás, que son estudios retrospectivos, en donde yo busco antecedentes, ¿sí?, de lo que sucede en determinado momento, ¿sí?, o de control de casos también se llama. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver cuántas personas se mueren por coronavirus, por ejemplo, ahora que está de moda, y después agarro y digo, bueno, este tipo se murió, pobrecito. Y digo, bueno, ¿cómo se contagió? ¿Qué otra enfermedad tenía? ¿Desde cuánto está en tratamiento? ¿Qué otra medicación tomaba? ¿Qué medicación se le dio? ¿Cuándo se internó? ¿Cuándo? Y yo puedo establecer retrospectivamente, bueno, cuál es la relación entre inicio de tratamiento temprano, tipo de tratamiento, comorbilidad con otras enfermedades y muerte. Entonces yo, por ejemplo, es re útil que yo puedo establecer que existe una relación entre el tipo que tenía EPOC, o que tenía insuficiencia cardíaca, o que tenía diabetes, y la probabilidad de que muera. Yo veo que la cantidad de muertos, o sea, de los muertos que hay, muchos, una gran cantidad tenía problemas previos de salud, que es por ejemplo lo que se ve. Y eso como yo lo sé, retrospectivamente, o de control de casos, justamente por eso, control de casos. El caso sucedió, controlo cómo pasó. Yo no estoy manipulando, por lo tanto en este sentido no es experimental.
y por lo tanto tampoco es causal, es correlacional. Y las conclusiones son a posteriori, ¿sí? Para que sea, justamente para que explique lo que yo les dije también en el primer año. La ciencia, su último objetivo es predecir, controlar el mundo, es realizar predicciones para después manipular el mundo y que suceda lo que yo dije que va a suceder, lo que yo quiero que suceda. Entonces, por eso no puede ser causal. Me permite establecer ciertas ideas para después establecer una causalidad. Yo lo que puedo agarrar es decir, bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a apuntar a los diabéticos, los que tengan EPOC y los que tengan problemas cardiológicos, y los voy a seguir de cerca. En realidad, para que sea un experimento que es éticamente no se puede hacer, tendría que agarrar ese grupo, agarrar otro grupo igual de gente sana, de la misma edad, mismo sexo, todo, a uno darle coronavirus y al otro no darle coronavirus, y mantenerlos a todos en el mismo coso y después fijarme cuáles mueren. Esa sería la única forma de establecer una causalidad. Eso éticamente no se puede, ¿sí? Pero eso sería un experimento y eso sería la única forma de establecer la causalidad. Y después prospectivo de corte justamente tienen que ver con aquellos donde yo planteo, comienzo ahora el estudio y los voy a seguir, un follow-up. Yo agarro todos los que tienen, o sea, apenas entra una persona al hospital y es diagnosticada de POC, esto, el otro, yo empiezo a seguirla y a tomarle determinadas medidas. Eso es un estudio prospectivo que va hacia el futuro, o longitudinal o de corte. De corte porque generalmente se toma determinados grupos poblacionales y se siguen esos grupos poblacionales a lo largo del tiempo. Esto en los países nórdicos, los países así, sobre todo los socialistas nórdicos, Noruega, todos esos países, generalmente hay seguimientos poblacionales de toda la población. En Estados Unidos también hay bastante de esto. Y esto, bueno, por ejemplo, los estudios de corte de gemelos monocigóticos son los que nos permitieron establecer en la década del 60, 70, toda esta cuestión de cuál es la importancia relativa de la genética, lo adquirido y todo este tipo de cosas. Y son muy informativos. Y otra cosa a tener en cuenta, ¿sí?, son los factores de confusión. ¿Sí? Justamente lo que pasa es que los factores de confusión son todos aquellos factores que yo no controlé que pueden explicar mis resultados. Son aquellas variables que no son ni la dependiente ni la independiente, pero que pueden influir. Que lo que yo tengo que hacer es controlarlos, ¿sí? Estos factores de confusión muchas veces, si no son tenidos en cuenta, son potenciales explicaciones de los resultados y vamos a caer engañados en nuestros resultados porque hay algo que lo está explicando que nosotros no consideramos que es justamente un factor de confusión. Y esto es importante porque tiene que ver con la estrategia de muestreo, que es lo que vamos a ver ahora. Las estrategias de muestreo están diseñadas para que no se nos escape y no se nos quede ningún factor de confusión dentro de nuestra muestra. Ninguna de todas esas variables, esas variaciones poblacionales que existen por la variabilidad misma del ser humano y de la vida en general, quede, digamos, sobre representada en mi muestra, ¿sí? Que tenga demasiado de una cosa. Por ejemplo, si yo hago una muestra y que elija, no sé, voy a elegir 100 personas para medir cualquier cosa y elijo 90 mujeres y 10 varones. Bueno, ahí tengo el género mezclado y es un factor de confusión. Y que puede ser que las mujeres y los varones se comporten en determinada situación distinta. ¿Qué sé yo? Yo quiero ver cuántas personas vieron la final de la Champions League. Entonces voy a llamar por teléfono a 100 personas y llamo por teléfono a 100 personas aleatoriamente y me quedan 90 mujeres y 10 varones. Entonces, bueno, qué sé yo, no estoy diciendo que las mujeres no puedan ver fútbol, pero digo, es más probable que tenga alguna injerencia respecto de eso. O por ejemplo, ¿cuántos vieron la NBA? Y me fijo y llamo a 50 personas de Estados Unidos y 10 personas de Paraguay. A ver, ¿qué le importa al paraguayo la NBA? ¿O cuántos vieron la final de fútbol de, qué sé yo, River Boca? Y lo hago con 10 senegaleses. ¿A qué le importa al senegalés? Entonces, si yo no controlo el lugar, por ejemplo, en este caso, si no considero esa variable de confusión, a nadie le importa el fútbol, pero lo sacaste con 10 senegaleses. A ningún senegalés le importa la final de Argentina. ¿Se entiende un poco lo que voy? Entonces acá justamente tiene que ver con los tipos de muestra. Las dos formas de muestreo más básicas podemos llamar que son las muestras aleatorias y las muestras aleatorias simples. Las muestras aleatorias son aquellas en que cualquier miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para la muestra. Si yo tengo un curso de 50 alumnos
anoto todos, pongo 1 a 50 papelitos en una bolsa y sorteo alumnos y saco 10 alumnos de esos 50, eso es una muestra aleatoria. Todos los alumnos fueron sorteados aleatoriamente. ¿Qué pasa con estas muestras? Estas muestras están buenísimas porque yo me aseguro de no elegir en función de ningún sesgo. O sea, no estoy eligiendo por algo, por un preconcepto que yo tengo de nada. Simplemente selecciono al azar. ¿Cuál es el problema? Que en las muestras aleatorias se me puede meter algún factor de confusión que yo quizás quiera controlar. No quiera que sea todo tan random al fin y al cabo. ¿Cómo hago? Justamente con un muestreo aleatorio simple. En un muestreo aleatorio simple es un muestreo en que todo el conjunto de muestras posibles obtienen la misma probabilidad de existir. ¿Qué significa esto? Si yo tengo 50 alumnos, de los cuales, por ejemplo en psicología, generalmente 30 son mujeres y 20 son varones, y yo hago una muestra aleatoria, vamos a exagerarlo, son 40 mujeres y 10 varones. Si yo hago una muestra aleatoria, por ahí es posible que me queden los 10 y quiero 10 personas, me pueden quedar los 10 varones. No hay nada que controle por eso. Es poco probable que suceda. Lo más probable es que me quede una distribución de género similar a la que yo tengo. Por eso justamente es lo bueno de las muestras aleatorias. Pero a veces yo necesito justamente decir, bueno, no, en realidad voy a poner una restricción y voy a sortear 5 mujeres y 5 varones. Entonces la probabilidad individual, o sea, la probabilidad de que yo sea sorteado siendo varón va a ser de 1/10. Y la probabilidad de que yo sea sorteado siendo mujer va a ser de 1/40. ¿Sí? Entonces es mucho menos probable que yo entre en la muestra si soy mujer que si soy varón. ¿Sí? Y la probabilidad relativa de que yo entre en la muestra, teniendo esa combinación, esa limitante de 5 y 5, 5 mujeres y 5 varones, va a ser distinta. ¿Sí? Va a ser 1/medio por 1/40 o 1/medio por 1/10. No se hagan problemas. Pero entiendan que si yo, en cambio, la probabilidad de que yo sea seleccionado siendo varón en un muestreo aleatorio, no simple, un muestreo aleatorio común, va a ser de 1/50. Y esto, fíjense, de 1/50, o sea, 1 de cada 50. De esto voy a pasar a ser 1 de cada 10. Si sacan 10 papelitos, yo en 1 entro. Si sacan 50 papelitos, voy a entrar en 1. ¿Sí? Cambia mucho mi probabilidad. ¿Sí? Y la probabilidad de las muestras, no lo vamos a trabajar ahora, quizás lo trabajemos al final. Hay un capítulo sobre triola, el triola lo tienen completo en capítulo sobre muestreo, creo que es el capítulo 10, y sobre probabilidad de muestra, que te explica todo esto al pelete. Pero nada, es toda una parte, es todo un capítulo aparte. Pero tienen que entender esta diferencia entre si yo quiero cuántas combinaciones posibles de 5 varones, 5 mujeres tengo en un curso de 50 personas en las cuales son 40 mujeres y 10 varones. Eso, todas esas combinatorias que se puede sacar con combinatoria, todas esas posibles muestras, que serán como unas 400.000, 500.000, posibles muestras, posibles combinaciones de todos esos elementos, tienen la misma probabilidad de salir sorteados en un muestreo aleatorio simple. En un muestreo aleatorio no son todas esas combinaciones, sino es cualquier otra combinación que puede salir de la combinatoria de 50 nada más. La otra está condicionada a la variable que yo estoy tratando de controlar, que puede ser un factor de confusión. ¿Se entendió? Léanlo, Triola está súper claro. No sé si súper claro. Entonces yo voy a tener diferentes estrategias de muestreo que tienen como finalidad en general hacer muestras más representativas. Por eso no solamente el tamaño es importante, sino también la representatividad. La representatividad, por ejemplo, si yo tengo estudiantes de psicología y el 3/4%, más de 3/4, yo diría que 6/8 de la muestra, 6/8 de los estudiantes de psicología son mujeres, y yo hago una muestra que sea 50 y 50, para mí eso está mal. Para mí es más representativo tener una muestra que represente, que tenga la misma proporción de mujeres y varones que la carrera finalmente. Entonces esto me aumenta la representatividad de la muestra. Entonces por eso el muestreo tiene que ser aleatorio simple, no aleatorio. Entonces voy a tener estrategias de muestreo para hacer las muestras más representativas. Entonces, por ejemplo, el nivel de ingreso. El nivel de ingreso es algo sumamente descuidado en muchos trabajos, porque, o sea, que provengan de un nivel socioeconómico distinto a las personas, a veces es fundamental para analizar determinadas conductas, intenciones de voto, un montón de cosas más.
Entonces esto, la encuesta telefónica, que llamás al que tiene teléfono fijo, bueno, no estás representando la gran totalidad de la población. Entonces, bueno, ¿cuáles características yo quiero controlar y son importantes para la medida que yo quiero hacer? Son cuestiones metodológicas. Que si están mal hechas no hay quien te salve, lo que yo venía diciendo. Entonces, voy a tener muestreos sistemáticos, que el muestreo sistemático es cualquier tipo de muestreo sistemático. Yo puedo agarrar, por ejemplo, en mi muestra de 50 alumnos, agarrar el primer alumno y decir, bueno, y voy a ir seleccionando uno de cada 5. Entonces uno de cada 5 agarro. Entonces empiezo por Álvarez, Denis, Michal, bla bla bla. De conveniencia es lo peor que hay. La gran mayoría de muchos de los muestreos son de conveniencia y tienen que ver con la practicidad y la accesibilidad de la muestra. Entonces yo agarro una muestra porque puedo. Tipo, yo quiero, estoy trabajando, mi población son los alumnos de la Unisal y no sé, quiero ver justamente esto de estrés educativo. Entonces voy al curso que yo doy clases, le doy la encuesta, le digo, chicos, llénenla y la responden mis alumnos en la clase esa y que fueron y que estuvieron presentes. Eso es por conveniencia, me convenía a mí, fui ahí, estuve en una hora, saqué toda la data. Ahora, ¿eso representa a todos los alumnos? No, tenés alumnos de abogacía, tenés alumnos con otros profesores, de otros años, todo eso no lo estás considerando. Y puede ser que varíe el estrés que vos percibís si estás en primer año, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto. O diferentes carreras, o inclusive de la misma materia con distintos profesores. Ese es un muestreo de conveniencia. Estratificado es donde yo selecciono alguna característica y hago un muestreo aleatorio simple en función de las características que yo elegí. Por ejemplo, creo que Triola da el ejemplo de las naftas, los que usan naftas premium, los que usan nafta no sé cuánto. Pero yo puedo decir, bueno, a ver, ¿quiénes prefieren el café y quiénes prefieren el mate? Bueno, dentro de los que prefieren el mate voy a concentrarme en X cosa. Entonces hago un muestreo aleatorio simple dentro de esto, que prefieren el mate. ¿Cuántos del mate fuman? Bueno, entonces separo los que toman mate, bueno, los que fuman, los que no fuman, y digo, bueno, quiero la misma proporción de fuman y no fuman dentro de los que toman mate. Entonces tengo un muestreo aleatorio simple porque yo quería hacer esté pensando en receptores serotoninérgicos y colinérgicos y si hay alguna correlación entre fumar y tomar mate, que posiblemente la haya, que tenga que ver con receptores colinérgicos, no sé, es una idea, habría que probarla empíricamente. Pero no puedo seleccionar así aleatoriamente de la población para probar esta hipótesis, por ejemplo, los receptores colinérgicos. ¿Por qué? Porque no sé si puede haber gente que prefiera café, que no tome mate, gente que no fume, y no me representa nada. Y por racimos es una cuestión similar, pero donde se distribuye de manera geográfica, donde yo selecciono determinado racimo y después tomo por ejemplo, si yo tengo todas las provincias de Argentina, selecciono algunas provincias, de esas después selecciono determinados municipios y dentro de esos determinados municipios puedo seleccionar barrios y dentro de los barrios seleccionar manzanas y las manzanas tomar todos y hacer, primero voy haciendo racimos, después hago aleatorios simples, los voy haciendo todos aleatorios simples hasta llegar al final, a la unidad, y de esa tomo todos los datos de eso. El error del muestreo, finalmente, no es que esté mal hecho el muestreo. Que esté mal hecho el muestreo es que esté mal hecho el muestreo. Que esté mal hecho el muestreo es que esté mal hecho el muestreo. Eso es una cuestión metodológica, que si lo hicieron mal, no hay quien le salve las papas. El error de muestreo hace relaciones, un concepto estadístico, y que nosotros en la estadística lo tenemos en cuenta, que tiene que ver con que siempre va a haber una diferencia entre el promedio, por ejemplo, el promedio de altura. Vamos a ver si yo hago muestras, pónganle estos 50 alumnos, los tomo, esto en clase lo podríamos hacer, inclusive lo podemos hacer, si todos me mandan su altura, lo podemos hacer para mostrarlo. Si agarro la altura de todos los estudiantes y saco el promedio, voy a decir, bueno, el promedio es 1,68. Yo hago muestras de 10 estudiantes y saco los promedios y ninguno me va a dar el mismo promedio que todo el curso. Me van a dar parecido, pero ninguno me va a dar el mismo promedio, ¿no? En este caso la población es el curso y yo hago muestras de 10 personas. Ahora, si yo hago justamente sorteo todas estas muestras, hago muestreos aleatorios y saco los promedios de todas esas muestras, ¿sí? Y hago los promedios de todas esas muestras y promedio esos promedios, ese promedio va a ser igual al promedio probacional, ¿sí? Esto se puede mostrar empíricamente. Esto es justamente, esta es la papa, este es el fundamento de la estadística inferencial y este es el fundamento del muestreo aleatorio. Entonces,
Yo desconozco el parámetro poblacional, pero justamente el muestreo aleatorio simple me permite, si yo pudiese hacer todas las muestras posibles, pudiese obtener todas las muestras posibles, yo podría conocer el parámetro a través de muestras. Eso es lo que establece, esto es lo que permite hacer inferencias a la muestra. Entonces, ese error de cada muestra con respecto al parámetro, el error del estadístico, de la altura de mi muestra con respecto a la altura del curso, es un error de muestreo. Eso se conoce como error de muestreo. Y es básico. Mientras más grande la muestra, más chico el error de muestreo. Por eso es importante el tamaño de la muestra. Pero no solamente el tamaño de la muestra va a disminuir el error de muestreo. Mientras menor error de muestreo yo tenga, más fuerza inferencial voy a obtener. ¿Sí? Las conclusiones estadísticas van a ser más acertadas. Por eso yo trato de reducir ese error de muestreo, y eso lo hago a través de justamente un buen proceso de muestreo y un buen tamaño de muestra. Y esto yo lo mido y es con lo que saco inferencias. Eso es un poco lo que es los inicios de las estadísticas, lo que es estadística descriptiva. Ya van a ver, o sea, yo les voy a tirar así como algunos glimpses respecto a lo que va a ser la estadística inferencial, que no la vamos a ver, pero para que la sepan. Y acá sí estamos, esto es muy importante que vayan comprendiendo esa fuerte relación que hay entre la metodología y la estadística. Bueno chicos, nos vemos la semana que viene para una clase virtual y nos vemos el jueves para consultas. Saludos.